Muchas gracias, señor presidente. Señorías, formulamos esta interpelación sobre la empresa pública Sogepsa porque creemos que es necesario, ahora más que nunca, que se aporte claridad y concreción sobre el futuro de esta empresa mayoritariamente pública. Le adelanto, no nos gusta un poco el escenario de confusión que se está generando, yo creo que parte deliberadamente por el Gobierno, ¿no? Pero sobre todo en el caso de la empresa pública Sogepsa, su situación económica y las consecuencias que esta situación económica pueden tener para el Principado de Asturias, me atrevo a calificarlas que pueden ser de absoluta gravedad. Y, por lo tanto, lo que tiene que haber, señorías, es claridad, transparencia y seguridad jurídica con lo que se está haciendo, ¿no? En este sentido, yo creo que es importante que desde el Gobierno y por parte de la señora consejera se clarifiquen dos cuestiones básicas que ahora mismo están en el escenario de esta empresa mayoritariamente pública. La primera se refiere a la situación económica de la sociedad. Usted en febrero anunciaba la tramitación en el juzgado y un acuerdo del Consejo de Administración de solicitar o instar la situación de preconcurso de acreedores. Esto fue ya hace 2 meses y lo que pretendemos hoy es que la señora consejera nos avance cuál es la situación de ese preconcurso. Queremos saber qué negociaciones se están llevando a cabo y cómo, cuál es la situación preconcursal y qué posibles salidas hay. Es evidente que en esta cuestión nos jugamos mucho en lo económico, señorías. La propia consejera cifraba en una comparecencia en marzo sobre Sogepsa que la deuda era unos 148 millones de euros, bueno, 149,1 decía, no recuerdo ahora exactamente. El Principado tiene concedidos avales en 2 operaciones de suelo industrial por 98 millones de euros y además hay una serie de préstamos concedidos por el Principado también bastante importantes económicamente. En caso de que por cualquier razón esa situación económica de la sociedad no tuviera salida, las consecuencias o el impacto sobre los presupuestos del Principado es evidente que pueden ser evidentes y graves. Y queremos saber cuáles son esas consecuencias y qué tienen previsto para esta situación si se produce. Se lo he dicho más veces. Al final puede ser que la mala gestión de la empresa pública la acaben pagando todos los asturianos de su bolsillo, ¿no? Y eso es lo que sería una mala situación. Por otro lado, yo quiero que me indique de manera clara en esta interpelación qué va a pasar, pero de manera clara, ya no con vaguedades o con, bueno, sí, vamos a seguir trabajando, no. Yo querría saber, con las actuaciones que hay pendientes, que están en estos momentos paralizadas, y son varias, pero me refiero fundamentalmente a la de Boves, hay más, como la de Oñón, pero bueno, la de Boves, que es la más importante, yo querría que me dijera de manera clara cuál es la solución que van a poner encima de la mesa para esas actuaciones pendientes y en qué plazo, ¿no? Y, sobre todo, también querríamos saber en ese preconcurso, señora consejera, quién y cómo se están llevando las negociaciones o las actuaciones, quiénes son los responsables de hacerlo. Yo creo que ya no caben, por lo menos en el aspecto económico, señora consejera, más vaguedades sobre este tema, ¿no? Hay una segunda cuestión sobre la mesa, ¿no? Y es que quiero que usted me aclare también ese proceso de adaptación a la normativa europea de la sociedad, ¿no? Y yo creo que es aquí donde se puede producir esa confusión. Este tema es evidente que no es nuevo y es algo de lo que lleva hablándose mucho tiempo, ¿no? Tal es así que ustedes sometieron a información pública una propuesta concreta de modificación del TROTU. Creo que recordar que en noviembre de 2014 se hace un proceso de información pública. Y sobre aquella propuesta concreta, señora consejera, se solicitó incluso un dictamen con carácter de urgencia al Consejo Consultivo, dictamen que fue emitido por este órgano en marzo de 2015, es decir, hace un año, y que el hecho de hacerlo por el trámite de urgencia tuvo el Consejo Consultivo 15 días para hacer el dictamen. Luego nunca más se supo, señora consejera. Yo no sé qué pasó, pero evidentemente lo que era urgente, de modificación, de adaptación a la normativa europea en el 2014, pues no se supo más. Y nos encontramos que el pasado día 25 se publica en el BOPA, este 25 de abril, un anuncio de información pública de un anteproyecto de modificación del TROTU. Yo creo que es prácticamente el mismo que el del año 2014, pero incluyendo
una disposición transitoria y una disposición adicional nueva sobre la empresa pública SOGEPSA. Modificaciones de estas dos disposiciones que no son menores, son modificaciones de calado, de mucho calado, de profundidad. Es decir, no es exactamente la misma modificación del 2014, que, por cierto, el dictamen del consultivo en el que se siguen apoyando para esta modificación es el mismo que se hizo en marzo de 2015, hasta donde yo sé. Y yo ese es el temor que tengo, señora consejera. Nuestro temor es que pretendan mezclar dos cosas que nada tienen que ver: la situación económica de la sociedad y esa adaptación de la normativa europea. Desde luego no entiendo que una modificación legal que era hace un año ahora aparezca de nuevo, pero con modificaciones, sobre todo en mitad de una situación de preconcurso de acreedores, señora consejera. Yo creo que al final, a ver si es que SOGEPSA se va a la quiebra porque lo manda la Unión Europea, ¿no? Y no por su gestión o por su situación económica, que ustedes saben que no es cierto, ¿no? Yo temo que acaben justificando en la Unión Europea el desastre de SOGEPSA. Por ello, yo querría que me indicara de manera clara si esta modificación que proponen y que implica dar un plazo de un año para convertir a la empresa mayoritariamente pública SOGEPSA en 100% pública o a proceder a su liquidación, yo quiero saber si ustedes la tienen clara y meditada y madurada, señora consejera. Yo querría que me dijeran, si en este sentido, si efectivamente cree que lo acertado es que convertamos a SOGEPSA en 100% en una sociedad pública. Querría saber si esto lo tiene usted hablado con los actuales socios privados que integran el Consejo de Administración. Querría saber qué coste va a tener esa operación, si se produce, y querría saber si cree usted que el mejor momento para esta modificación, que era muy urgente en 2014, es realizarla justo en medio de, en pleno tramitación de ese preconcurso de acreedores. Mire, si los proyectos no finalizados se van a finalizar, si los suelos que ahora son de titularidad pública corren algún riesgo en este sentido de perder ese carácter, y le vuelvo a hablar de Boves, ¿qué pasa si no se acaba la actuación? ¿Qué indemnizaciones nos pueden reclamar los afectados por esa no finalización? Que no estamos hablando de cuestiones menores. Es decir, ¿qué consecuencias puede tener esto y de qué dinero estamos hablando? Y también quiero saber qué implica que durante este año SOGEPSA, que es lo que ustedes prevén en esa modificación, no pueda realizar más que actos de mera gestión. ¿Implica eso que Boves, por ejemplo, va a quedar paralizado? ¿Implica la no finalización de las actividades que la sociedad tiene en marcha? Y, sobre todo, ¿qué consecuencias económicas puede tener esto si tenemos algún problema? Y si usted cree que los mismos que originaron esa situación de la sociedad pública SOGEPSA son los que ahora pueden dirigir este complejo escenario de preconcurso y de modificaciones legales. Como verá, son muchas las cuestiones que hay sobre la mesa que requieren una respuesta clara y meridiana por su parte. Yo no le voy a engañar, señora consejera. Yo no me fío de su capacidad de gestión, porque creo que la que realizaron hasta ahora, se lo digo con toda honestidad, es simplemente desastrosa. Pero, mira, al menos yo quiero que usted me demuestre hoy o transmita a este Pleno que tiene seguridad en lo que está haciendo, que saben lo que están haciendo, que lo que están haciendo lo estén haciendo con todas las garantías legales y, sobre todo, sabiendo a dónde nos dirigimos. Yo la percepción que tengo, señora consejera, es que a ustedes les pilló la marea, ¿no? Y ahora tienen que nadar hacia algún lado como sea, pero me da la sensación de que no saben muy bien hacia dónde nadan, ¿no? Y por ello, y como conclusión, le estoy planteando dos cuestiones concretas. Situación del preconcurso y qué posibilidades hay de que se salga de él y no tengamos que acabar una liquidación en un concurso. ¿Qué tiene pensado hacer con SOGEPSA en el futuro y cómo lo van a hacer? Y, sobre todo, si saben las consecuencias económicas que puede tener lo que están haciendo y lo que van a hacer. Espero su contestación, señora consejera. Gracias, señor Corbas Mons. Señora consejera, tiene la palabra para la contestación. Sí, gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Pues claridad, transparencia y seguridad jurídica en todo lo que tiene que ver con la sociedad mixta de gestión y promoción de suelo, desde luego, la que he practicado durante todo mi tiempo al frente de la misma y la que pienso seguir practicando. Gestión ni desastrosa ni mala tampoco. La sociedad lleva funcionando durante 3 décadas. Habrá habido momentos mejores, peores. Yo no voy a decir que siempre la gestión haya sido ejemplar. Habrá tenido momentos mejores y peores, pero
la situación en la que ahora mismo está la sociedad tiene dos causas muy claras. Una, la crisis económica, y otra, un abandono y una demanda por parte de una empresa que unilateralmente decidió dejar la obra, so pena de claudicar la sociedad mixta y atender a una revisión de precios que no solamente no estaba contemplada en los pliegos de las condiciones del contrato vigente entre la empresa y la UTE urbanizadora de Boves, sino que estaba expresamente prohibida en los mismos. Como todos ustedes saben, efectivamente, Sogepsa se encuentra inmersa en una situación de preconcurso, usted lo decía, desde finales del pasado mes de febrero. A partir de ese momento, la empresa está realizando las gestiones pertinentes para salir de esa situación, negociando con todas las partes implicadas con el fin prioritario de rescatar a la sociedad de la situación de insolvencia en la que atraviesa. Desde la perspectiva de los acreedores, les puedo decir que se han celebrado y se están celebrando numerosas reuniones y contactos. Quiero dejar patente que las dificultades son grandes y que la sociedad se está empleando a fondo en el proceso, pero el mayor o menor éxito o fracaso de las negociaciones depende muy sustancialmente de la posición de la otra parte, en este caso de los citados acreedores de la sociedad mixta. Podría entrar a relatarles las entidades financieras con las que hablamos, cómo están respondiendo, todas y cada una, individualmente o en grupos, qué alternativas se están planteando por la sociedad ante su respuesta, y un largo etcétera. Podría hablarles también de los contactos con el otro acreedor importante, que es la UTE de la urbanización de Boves. Pero en momentos tan delicados y con las negociaciones en marcha, publicitar sus detalles probablemente no sea la mejor opción para el devenir de este proceso, no sea la mejor receta. Y ante un temor que es fundado y entendible, creo yo que lo prudente es la discreción. Seguro que quienes como yo están en la sana intención de que Sogepsa salga del preconcurso y se garantice su viabilidad, asumen que esta es la única manera sensata de actuar. Desde la perspectiva de las relaciones de la sociedad con el IDEPA, como saben, median convenios marco desde el año 2006, en virtud de los que el Instituto ha de cubrir los desequilibrios finales entre ingresos y gastos de las operaciones de suelo industrial desarrolladas por Sogepsa. Sobre esta cuestión hay gestiones en marcha relativas a los dos grandes parques empresariales que ahora mismo tiene la sociedad, Lloreda y Boves, disponiéndose el IDEPA a analizar la posibilidad de tramitar alguna subvención en el periodo intermedio, siempre, como es lógico, supeditado a la disponibilidad presupuestaria, y ello aun cuando, en sentido estricto, la liquidación definitiva entre ingresos y gastos habría de efectuarse después de la comercialización de las parcelas. Gestiones y negociaciones las estamos llevando a cabo sin perjuicio de lo que pueda resultar del recurso planteado contra la sentencia de primera instancia que estimó parcialmente la demanda de la UTE de Boves y que ha sido la causa principal, como saben, de la situación preconcursal que hoy atraviesa la sociedad Sogepsa. Como es lógico, dicha sentencia pendiente podrá incidir positivamente en el actual escenario en caso de fallo favorable a Sogepsa o, por el contrario, confirmarse un fallo adverso para la misma. A pesar de esta compleja situación, conviene aclarar que Sogepsa, como empresa, está funcionando con la mayor normalidad posible y se halla al corriente de sus pagos ordinarios. Pero cierto es que la posibilidad de seguir haciéndolo estará influenciada por lo que resulte del proceso en marcha del embargo de sus cuentas y de las decisiones judiciales que al efecto se adopten. Tampoco en el ámbito comercial Sogepsa se ha quedado quieta en este corto tiempo, tratando de obtener ingresos por la vía de la venta de activos. La sociedad ha puesto recientemente en marcha, de acuerdo con el IDEPA, una promoción especial de precio de suelo disponible en Lloreda, en Gijón, situando este enclave como uno de los emplazamientos empresariales más atractivos del momento en el área central. También se están buscando, de común acuerdo con el IDEPA, incentivos para favorecer la implantación de proyectos empresariales en las áreas industriales del oriente y el occidente de Asturias. La sociedad ha venido realizando, asimismo, una actividad de promoción de suelo entre empresarios fuera de Asturias, aprovechando las oportunidades que, desde el punto de vista estratégico y logístico, ofrecen las principales infraestructuras del área central. Es muy difícil y aventurado ofrecer previsiones de operaciones en venta, sobre todo por las situaciones de incertidumbre entre el empresariado debido a las circunstancias adversas en mercados exteriores. No obstante, le puedo decir que la sociedad se está empleando a fondo en que lleguen a buen término negociaciones que tiene actualmente en marcha.
Quiero recordar en esta Cámara, una vez más, que los suelos industriales de Sogepsa son una inversión al servicio de la economía regional, cuyos frutos, debido a la actual y prolongada crisis económica, apenas se aprecian en la actualidad. Pero estoy convencida de que en el medio y el largo plazo estos terrenos estratégicamente ubicados serán una fortaleza para la atracción de actividad empresarial. Desde la perspectiva contable, Sogepsa, en su último Consejo de Administración celebrado hace 10 días, ha formulado por unanimidad las cuentas del ejercicio 2015. Unas cuentas que han arrojado pérdidas que, en buena medida, se deben a las consecuencias derivadas de la sentencia del pleito por la urbanización de Boves. No obstante este resultado negativo, también las cuentas reflejan datos positivos importantes. La sociedad mantiene unas existencias con valor de tasación de más de 215 millones de euros y un patrimonio neto de 24,9 millones. En cuanto al endeudamiento de la sociedad, le voy a facilitar datos más actualizados a día 20 de este mes. Ahora mismo, la deuda con el Principado se sitúa en 30,68 millones de euros y en 116,67 la que existe con entidades financieras. De esta deuda global, excepto 8,1 millones, el resto sería derivada de operaciones de suelo industrial. Los avales del Principado a esta fecha se cuantifican en 96,55 millones de euros. En otro orden de cosas, el Gobierno del Principado de Asturias ha iniciado la tramitación para la modificación parcial del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, incorporando los principios de libre competencia, transparencia, igualdad de trato y no discriminación recogidos en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La medida no es voluntaria, ni en el contenido ni en el momento. Lo digo por la pregunta que usted me hacía. No la adoptamos por apetencia, sino porque la alternativa es la continuidad del expediente y la imposición de una multa al Reino de España por inadaptación de su normativa a la normativa comunitaria. A mayores, también la inseguridad jurídica que supondría no llevar a cabo esta adaptación en relación con cualesquiera actuaciones futuras de la sociedad. Como sabe, esta modificación es consecuencia de varias denuncias planteadas ante los servicios de la Comisión Europea en las que se alegaba una práctica contraria a la legislación de la Unión sobre contratación pública en el contexto urbanístico del Principado de Asturias que ampara la actuación de la sociedad mixta. La Comisión mantiene que el derecho europeo no permite atribuir a sociedades urbanísticas mixtas, público-privadas como Sogepsa, la cualidad de promotor exclusivo de operaciones de urbanización, por no ser el accionariado privado elegido en un proceso de transparencia y libre concurrencia. La modificación legislativa promovida por el Principado para acomodarse al derecho de la Unión supondrá que la asignación de las encomiendas de gestión de suelo deberá hacerse a empresas íntegramente públicas o, en caso de sociedades con capital privado, para cada encomienda en particular, de modo que la elección en cada caso del socio privado respete los citados principios. La modificación, efectivamente, conlleva que durante el plazo de un año que se contempla para proceder a su conversión en pública o a su disolución, la sociedad realmente lo que podrá hacer, según indicaciones de la Comisión Europea, es la mera gestión ordinaria y comercialización de activos. Esto significa que no puede realizar nuevas actuaciones y, en la práctica, por lo que atañe a su pregunta, la Comisión Europea entiende que es incompatible con el derecho de la Unión que en estos momentos se reanude vía contratación la urbanización de las obras del polígono de Boves. Señora consejera, vaya concluyendo. Acabo, señor presidente. Esto no deja de ser un hándicap para la pronta comercialización de suelos, pero un hándicap ineludible. Igualmente, es una fórmula que aúna voluntad política de que la sociedad siga existiendo como pública y realismo, porque se autoriza al Principado de Asturias a aumentar su participación en Sogepsa hasta convertirla, como digo, en íntegramente pública a través de los mecanismos legalmente previstos, contemplando su disolución como alternativa jurídica para el caso de que dicha transformación en sociedad pública no fuera posible. Desde luego, es una modificación que está hablada en el Consejo, no solamente hablada, sino entregada a los consejeros del Consejo de Administración. Lógicamente, hablar en estos momentos del coste es precipitar acontecimientos. No estamos en condiciones, porque no podemos estarlo en estos momentos, de determinar el coste del proceso.
Y el momento, insisto, no lo hemos elegido nosotros, ha sido la Comisión Europea con sus plazos y con la valoración de los antecedentes y de la propuesta inicial normativa que hemos hecho, recuerde usted, para adaptarnos a un dictamen, una carta de emplazamiento que emitió la Comisión en julio de 2004, la que nos llevó a, en estos momentos, estar en esta situación ineludible e inaplazable. Gracias, señora consejera. Para el turno de réplica tiene la palabra el señor Cuervas Mons. Sí, señora consejera, yo he tomado notas de lo que usted me ha comentado. Yo creo que volvemos al oscurantismo y al no contar, señora consejera. Yo comprendo que están ustedes en una situación de preconcurso. No pretendo que me cuente al detalle ni me chive con quién se reúne, con quién no se reúne, pero oiga, decir que lo que utilizan siempre. Es decir, mire, es que en estos momentos está la situación delicada que no es oportuno contar porque sería perjudicial. Bueno, yo creo que ese argumento ya no tiene salida. Mire, respecto a la modificación, yo creo que no me ha oído la intervención. La modificación de la Unión Europea. Le he preguntado por qué iniciaron ustedes una modificación igual, exactamente igual, en 2014, solo que con 2 artículos menos que introducen esta vez 2 disposiciones que se refieren directamente a SOGEPSA, y si esto de la modificación de la Unión Europea no lo sabían ya en el 2014, porque fue cuando se originó, señora consejera. Y pidieron ustedes un dictamen por vía de urgencia al Consejo Consultivo que emitió en marzo de 2015. Hace un año se podía haber hecho esa modificación a la que usted me hace referencia. Y no me ha explicado por qué no se hizo. Ya sé que ahora el plazo es perentorio, claro, es perentorio. Si no se hace lo que tenían que hacer cuando lo tenían que hacer, pues claro, cada vez será más perentorio, señora consejera. Pero es evidente que hay un ánimo ahí de jugar a la confusión y que el dictamen que se emitió por el consultivo no contenía esas 2 disposiciones que hoy metieron sobre la empresa pública SOGEPSA. Y esa es la explicación que le pedí y que no me ha dado. Segundo, mire, que ustedes practican la seguridad jurídica. Oiga, yo no dudo de la intención, pero le voy a exponer la realidad. Usted me da argumentos aquí que no tienen mucho sentido. O sea, que SOGEPSA se da a quiebra por los 6 millones o 8 millones de BOVES. Eso es lo que me está diciendo. No, mire, SOGEPSA es una empresa que tiene 140 y pico millones de euros de deuda. No solo lo de BOVES. ¿Sí? No es verdad lo que usted está contando. El problema no ha sido la crisis económica. El problema de esta sociedad ha sido las operaciones industriales megalómanas de la época del señor Areces, de millones y millones de metros de suelo industrial sin saber muy bien si tenía salida o no. No la crisis, ni los 8 millones de BOVES. Fíjese usted la tontería, si lo que tuviésemos solo de deuda fuesen los 8 millones de BOVES, hombre, pues estaba solucionado, señora consejera. Oiga, que usted impute esto ahora a la UT de BOVES, vamos, me parece, cuando menos, vergonzoso, señora consejera. ¿Usted qué me ha querido decir? Que ahora el preconcurso de acreedores depende de los acreedores. Me ha parecido entenderle. Estamos hablando con los acreedores y depende en gran medida de lo que decían los acreedores. Coño, los acreedores lo que querrán es cobrar razonablemente, señora consejera. Digo yo, ¿no? Pero que usted dé la sensación de que, o por lo menos ese yo me llevo, de que esto depende al final de los acreedores. Mire, yo lo que quería hoy eran respuestas claras, señora consejera. Que usted me dijera cuál va a ser la salida de SOGEPSA. Y una vez más, usted me ha contado muchas cosas muy genéricas, pero nada concreto. Mire, ustedes tienen una responsabilidad, y concluyo, señor presidente, en la gestión de esta sociedad. Tienen responsabilidad sobre los 140 y pico millones de deuda. Tienen responsabilidad en los avales concedidos por el Principado. Tienen responsabilidad en la gestión de la UT de BOVES. Y le cuento, vamos, que usted me eche la culpa a la UT, la culpa, perdone, señora consejera, yo creo que es cómo gestionaron ustedes esa crisis de BOVES. Una empresa que se va a abandonar la obra y ustedes esperan 3 años que les demanden, pues ya me dirá dónde está su gestión, ¿no? Segundo, ustedes tienen que explicitar qué van a hacer, que no ha dicho nada, con las actuaciones de la sociedad que tienen en marcha. Yo quiero que usted me diga claramente y con plazos concretos qué va a pasar, por ejemplo, con BOVES o con Oñón o con las que tienen pendientes, que qué se va a hacer, que qué va a hacer el Gobierno. ¿Dejarlo como un erial o continuar? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se va a pagar eso? ¿Cómo se va a solucionar? Ustedes tienen que garantizar, señora consejera, que las decisiones de futuro que se tomen al respecto de esta sociedad o empresa pública son absolutamente legales y tienen que saber cuáles son las consecuencias de las decisiones que vaya a adoptar. Que usted me diga que no tiene calculado el coste de lo que puede suponer esto. Le puse un ejemplo antes y no me lo contestó.
Si Bove se paraliza, se retrasa y la gente empieza a reclamar indemnizaciones, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué cantidades y qué consecuencias puede tener para el Principado, señora consejera? Eso es lo que yo quiero que me conteste. Que usted me diga que está trabajando en ello, hombre, pues me parece muy bien, pero no es lo que yo le pedía. Y concluyo. Yo quiero saber, señora consejera, hacia dónde nos dirige usted. Estamos hablando de muchos cientos de millones de euros de las arcas públicas que al final vamos a acabar pagando todos los asturianos. Y nosotros queremos tener al menos la seguridad de que sabe usted lo que está haciendo. Y, señora consejera, lo siento mucho, ya sé que en el último turno aprovechará usted para hablar de mi oscuro pasado urbanístico y estas cosas. Lo siento mucho, pero yo tengo la sensación de que usted, aparte de ser la protagonista de una desastrosa gestión en estos años con SOGEPSA, y muy particular y muy especialmente en el tema de Boves, no tiene idea ni hacia dónde van, ni lo que están haciendo, ni cómo lo están haciendo, señora consejera.